Hola, nosotros somos el grupo 3 y les vamos a hablar acerca del reto de la educación. Mi nombre es María Paula Miele y les voy a hablar sobre el contexto global de la educación. Primero les vamos a hablar sobre el contexto global de la educación y eso está basado en la lectura de una estructura lúdica. Este fue un estudio que se realizó en Irlanda del Norte y hablaba sobre el plan de estudios enriquecido, en donde definían la estructura lúdica como una imagen novedosa de la pedagogía de los primeros años para las aulas de la escuela primaria. Y entonces lo que esto es una perspectiva más equilibrada e integrada de la pedagogía de los primeros años con el objetivo de combinar dicotomías y contradicciones aparentes y de mantener y desarrollar la práctica basada en el juego más allá del primer año. Esta iniciativa surge porque los maestros necesitaban un repertorio de enfoques pedagógicos, así como altos niveles de experiencia sobre cuándo usarlos, si querían satisfacer las necesidades e intereses de los niños pequeños, al tiempo que lograban asegurar la progresión de su aprendizaje. Y también porque los educadores se preocupaban porque de pronto la presión para mejorar los logros académicos se hubiera vuelto demasiado formal para el plan de estudios anterior. El objetivo que tenía este enfoque era mantener un grado de alegría en la experiencia de aprendizaje completa del niño, teniendo en cuenta que la infusión de alegría la consideraban como una característica de la interacción entre el adulto y el niño y no solo en una característica de las actividades iniciadas por el niño versus las iniciadas por el adulto o del tiempo de juego versus el tiempo de la tarea. También que esto sugiere el sutil proceso de mezcla que permite resolver en la práctica aparentes dicotomías y contradicciones. Sin embargo, esto también presentó ciertas dificultades al momento de su implementación y fue que hubo como confusión entre varios modelos mentales de la enseñanza y también una incertidumbre del valor educativo de los juegos más allá de una manera de asegurar la motivación y bienestar de los niños. Luego se comenzó a hablar entonces sobre la necesidad de cambiar las concepciones de la pedagogía de la primera infancia y esto resultó porque hubo una aceptación emergente de que la pedagogía de la primera infancia de alta calidad se asocia con un equilibrio entre las actividades iniciadas por niños y adultos y las pedagogías mixtas para adaptarse al contenido y los temas del plan de estudios. También porque hubo cambios en las perspectivas teóricas que se alejan de un énfasis excesivo en un enfoque que es más como piagetiano de edades y etapas hacia una apreciación que viene a ser más sobre un contexto social y cultural para los niños pequeños, haciendo referencia más que todo a Vygotsky. También se dice que el aprendizaje y el papel del adulto como andamio y co-constructor del conocimiento de los niños. Luego, entonces, se habla del concepto de estructura lúdica y en esta parte lo que se hace es una distinción útil entre el constructo de alegría y el acto de jugar. Se refieren al juego como un acto definido principalmente por características observables y por el contrario describen la alegría como una cualidad internalizada que se desarrolla con el tiempo como resultado. La alegría también tiene 5 dimensiones que son espontaneidad, expresividad, diversión, creatividad y ser tonto como tal. Y tiene 4 componentes de la alegría en los adultos jóvenes, que son como el gregarismo, la falta de inhibición, talento cómico y energía física. También que toda la actividad del aula, no solo el juego libre, puede asumir características lúdicas. Este es un enfoque mediante el cual los maestros pueden evitar una presión inapropiada sobre los niños pequeños y fomentar los altos niveles de participación que se consideran un requisito previo para un buen aprendizaje en la primera infancia. Quieren infundir alegría en cada actividad. Acá también entonces se mencionan los 6 pilares para los profesores, que son establecer relaciones seguras, disfrutar de interacciones juguetonas, crear oportunidades para juegos, proveer estructuras adecuadas, respetar diferencias individuales, manejar progresos y transiciones. Y finalmente se intentaron con cada tipo de interacción ilustrar a través de cameos en las aulas de aprendizaje de alta calidad, de los cuales vamos a hablar más adelante. Hablan entonces de 5 cameos. El primer cameo es infundir un tono juguetón en las interacciones. Esto lo hacen mediante personajes famosos que sean conocidos por los niños para hacer el análisis de cómo llegaron ellos a descifrar quién es quién y el deletreo de los nombres de cada uno. El segundo cameo es infundir un tono juguetón en las actividades estructuradas. Entonces, por ejemplo, dicen que una profesora estaba realizando una lectura interactiva y finge cometer errores y olvidar cosas para que los niños participen pues de esta.
En el tercer cameo es sobre una infusión oportunista de estructura en un juego, y esto es mediante la realización de actividades del alfabeto o aritméticas durante el recreo. El cuarto hace referencia a la infusión planeada de estructura en un juego, y esto es que luego de hablar sobre un tema en específico como las calzadas y su construcción, le pide a los niños que lleven materiales y estos se ofrecen a llevarlos. Se realizan actividades varias durante la realización de este y de sus alrededores, incluyendo preguntas como qué más puede necesitar su vida y recordando temas anteriores. Y el último cameo es sobre la infusión de estructuras en un juego de rol. Entonces los niños acá intentan tomar roles de diferentes personajes que les gusten para interpretar una obra y llevar a cabo una sesión de drama en específico. De acuerdo con lo anterior, entonces lo más importante en la parte del contexto global es que para lograr su potencial completo para el aprendizaje, los juegos requieren alguna forma de estructura sin que esto implique que lleve pues a una formalidad excesiva. Y también que varias actividades corresponderán a diferentes niveles adecuados de estructura, como pues ya explicamos. Buenas tardes, mi nombre es Andrés Felipe Aguilar Pulido y les voy a hablar sobre el contexto colombiano respecto al reto de la educación. Para esto me voy a basar en el artículo La educación inicial y la educación preescolar, perspectivas de desarrollo en Colombia y su importancia en la configuración del mundo de los niños, de María Magdalena Pinto y Margarita Misas para la Universidad del Bosque en el 2014. Este es un artículo reflexivo sobre la emergencia de la educación inicial en el mundo y en Colombia principalmente, y explica la importancia de la primera infancia y el desarrollo de los niños más pequeños en cara a su formación como ciudadano, no solo de Colombia, sino del mundo. Consecuentemente, para poder comprender un poco mejor el reto de la educación en el contexto colombiano, las autoras del artículo hablan acerca de la etapa inicial del desarrollo de los niños, la cual comprende desde los 0 hasta los 6 años, ya que es el momento preciso para la comprensión del mundo. De acuerdo a Howard Gardner, en los primeros 5 años se fomenta la creatividad, el conocimiento científico, la interacción con el mundo de una forma despreocupada, la cual podrá adquirir el niño y utilizar en la construcción del conocimiento en las etapas posteriores de la escolarización. En este mismo orden es importante aclarar la diferencia entre educación inicial y educación preescolar, ya que aunque ambas son sinónimos para referirse a la información que se les da a los niños en los primeros 6 años de vida, se diferencia en que la educación inicial se refiere al desarrollo, en el cual se respeta las diferencias entre los niños de diferentes edades, los cuales atraviesan distintas etapas de desarrollo y por ende se les brinda diferentes estilos de educación. En otras palabras, en esta educación los niños tienen más libertad, mientras que la educación preescolar se refiere al aprendizaje, es decir, a educarlos y seguir una estructura para darles información. Adicionalmente, en Colombia hace unos años, estas dos educaciones también se diferenciaban en que la formación del personal a cargo de los niños, ya que los encargados de educación inicial eran personas sin ninguna formación pedagógica, mientras que para la educación preescolar eran necesarios los profesores con un nivel de educación universitario. Sin embargo, en Colombia no es tan claro el hecho mismo de qué significa la educación inicial y la educación preescolar. Para esto, se tiene que hacer énfasis en la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, la cual establece en su artículo 11 los niveles de la educación formal, identificando como parte integral del sistema educativo el preescolar, aunque solo exige un grado de forma obligatoria. Cabe resaltar que aunque el artículo 17 de la misma ley gira en torno a este grado obligatorio, no hace diferenciación sobre los años de escolaridad, ni la importancia de los mismos. Los grados anteriores a la educación primaria son vistos como optativos y en algunos casos poco necesarios dentro de los procesos de adquisición de conocimiento en la educación básica primaria, lo cual es un error, ya que como se había mencionado antes, esta etapa es la etapa del desarrollo de los niños. Desafortunadamente, en Colombia han existido principalmente dos problemas con la educación inicial. En primer lugar, se creía que la única obligación de la familia de los niños consistía en matricular a los niños en el colegio y dejarles toda la responsabilidad del desarrollo a los profesores, sin tener en cuenta que la formación de los niños es un proceso conjunto en el que tienen que participar la familia, la sociedad, el Estado, el psicoanalista, el nutricionista, entre otros.
En este mismo orden, el nivel de formación del personal a cargo de los niños es el segundo problema que ha tenido la educación inicial en Colombia, ya que no se consideraba necesario que este personal tuviera algún nivel de educación en pedagogía, cuando en realidad se necesitan profesionales, ya que tal y como se menciona en el texto y de acuerdo a Luis Guerrero, y abro comillas, si los niños no son iguales, no aprenden de la misma manera, no evolucionan por el mismo camino. No pueden ni necesitan alcanzar necesariamente las mismas metas en todos los campos. Me resultaría impensable el rol del educador sin un conocimiento previo de las diferencias, sin habilidades para estimular y atender procesos distintos al mismo tiempo, sin capacidad para interaccionar con los niños, rescatando sus aciertos y cualidades por encima de sus fallos para fortalecer su autonomía y su autoconfianza antes que su pasividad y sumisión. Cierro comillas. Esto nos quiere decir que se necesitan profesionales con el conocimiento necesario para atender los procesos de desarrollo y aprendizaje que en cada niño son diferentes. Para el reto de la educación también es importante hablar acerca de los lineamientos de educación inicial en Colombia, que de acuerdo a la Universidad Pedagógica Nacional son una herramienta pedagógica de trabajo para flexibilizar el conocimiento de los niños y contextualizar según las necesidades de las características de cada niño. Y está basada en dos. En primer lugar, en los pilares de la educación inicial, los cuales son el juego, el arte, la literatura y exploración del medio para darles a los niños las herramientas necesarias para relacionarse con el mundo y darle sentido, y donde se tiene que olvidar el pensamiento común de que el juego es una perdedera de tiempo. Y en segundo lugar, las dimensiones de desarrollo, las cuales son la afectiva, la cognitiva, la comunicativa, la corporal y la artística. Con base en el enfoque académico, es importante recalcar que los niños deberían asistir a instituciones educativas. Lo anterior se debe a que, como bien se sabe, los niños están en un constante descubrimiento y aprendizaje de lo que sucede en su entorno. Es por esto que este proceso debe estar mediado por una persona capacitada que tenga conocimientos sobre las diferentes etapas críticas y sensibles de los niños, y también debe saber cómo promover al máximo el desarrollo y aprendizaje en ellos. Por lo tanto, el asistir a una institución educativa favorece que los niños y niñas aprendan diferentes comportamientos, destrezas, hábitos y conocimientos por medio de la constante interacción con sus pares, es decir, con sus otros compañeros, y también con la interacción con la docente. Cabe mencionar además que las instituciones por su parte deben asegurar una educación de calidad para los niños, es decir, que deben estar comprometidos con formar mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos que ejercen sus derechos, cumplen sus deberes y pueden convivir en paz para un bien propio como colectivo. También la institución debe proveer los diferentes materiales y recursos que permitan facilitar el aprendizaje. Deben generar espacios óptimos para que los estudiantes se sientan seguros y se pueda generar un clima de aula, y finalmente deben contratar personas que estén capacitados, las cuales entiendan las necesidades y procesos de desarrollo y aprendizaje de los niños. Sin embargo, los docentes y estudiantes deben poner de su parte. Los docentes deben tener un rol pasivo en el proceso de aprendizaje de los niños, es decir, no les debe dar una instrucción, sino que deben ser quienes guíen al estudiante para que forme o llegue a adquirir el conocimiento deseado. También los docentes deben planear y ejecutar actividades que permitan que los estudiantes se desarrollen cognitiva, social, emocional e integralmente. Además, deben atender las necesidades de los estudiantes y brindar apoyo y cuidado a los niños. Por otra parte, los estudiantes deben tener un rol activo en su aprendizaje, siendo curiosos y haciendo diferentes preguntas sobre lo que observan en su entorno. Esto con el fin de darle un significado o nombre, y con esto aprender. Además, deben disfrutar del proceso de aprendizaje e interactuar, participar y compartir con sus compañeros para aprender conjuntamente. Mi nombre es María José Castro y la propuesta que hemos decidido realizar es crear un curso obligatorio durante la preparación de los pedagogos de primera infancia, donde se les muestre los recursos de los juegos como un nuevo aprendizaje. En este curso se aprenderá cuáles son las habilidades que podrían desarrollar los infantes.
tanto sensoriales, de motricidad, también para la socialización y entre otras. Además de darles a entender que deberán responder a ciertas preguntas en cada juego que hagan, dando así una correcta estructura para la utilización adecuada. Algunas de ellas serían: ¿cuáles habilidades se desarrollarán al realizar esta actividad? El rango de edad en el que se podría utilizar este juego y los objetivos que se podrían llegar a tener, entre otras como su nombre, la duración y otras. Entendemos que se debe seguir con la implementación de esta nueva herramienta porque se ha visto que trae buenas consecuencias, como lo es un buen desarrollo en el niño, pero se deben tener en cuenta ciertas características. Y como primera debe ser la diversión, que realmente debe tenerse en cuenta como una regla, debido a que los niños deben encontrar el placer y la felicidad en cada una de las actividades para que tengan el aprendizaje completo. Como segundo, se debe tener en cuenta que no se les debe imponer estas actividades como una tarea u obligación, porque ya no le encontrarán el sentido. Se les debe mostrar más bien es como un reto con el que ellos se puedan superar cada día. Además, debe dárseles la oportunidad de que ellos mismos escojan qué juegos quisieran desarrollar para darles cierta autonomía en sus vidas. Junto con ello, muchas veces decirles que ellos mismos crean sus propios juegos y desarrollarles la espontaneidad y la creatividad. Otra característica y sobre todo regla muy importante, debe saber utilizar un lenguaje adecuado donde sea sencillo para que la comprensión de este sea mucho más fácil. Y por último, se le debería dar ciertos premios, recompensas al niño, demostrándole que su esfuerzo es válido. En conclusión, la propuesta se basa en la correcta enseñanza de los educadores, mostrándole que esta nueva alternativa u herramienta es la adecuada para enriquecer el desarrollo integral de los infantes, forjándoles también ciertos valores como la comprensión, el amor, la felicidad y entre otros, para que en el momento de ejercer su trabajo puedan crear un ambiente de tranquilidad y alegría, haciéndolo favorecedor al aprendizaje del infante.